La investigación por supuesta intimidación contra Jorge Glass avanza. El ex vicepresidente sostiene que hay un intento de extorsión en su contra. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Mientras Soledad Padilla insiste en que fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual, a la par el asambleísta electo Ferdinand Álvarez ha ingresado al programa de protección de víctimas. Yo vivo en Guayaquil. Tras la controversia por los audios filtrados, el cruce de acusaciones y denuncias penales entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora Soledad Padilla continúan. Ella ratificó en un comunicado la denuncia que puso contra Glass el 11 de octubre por intimidación. En el documento difundido en redes sociales señala que fue hostigada, amedrentada y amenazada. Además, víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. La Fiscalía avanza en este caso. El miércoles el ex vicepresidente fue llamado a rendir versión en Quito. Allí, por el contrario, señaló que su ex asesora habría tratado de extorsionarlo, pidiendo dinero a cambio de no difundir un paquete de audios. Aquí vino la señora Padilla. Aquí fui insultado y ahí están todos de testigos con palabras que no voy a repetir. Me sacan el papelito, oiga, $350,000 o publicamos todo, un poco de grabaciones. Soledad Padilla ha decidido no dar declaraciones a la prensa, alega que no hay pruebas en su contra y rechaza la acusación que Glass dio este jueves en Guayaquil, aunque Glass señaló que no encuentra la denuncia que presentó por extorsión. En el sistema de fiscalía sí consta desde el 18 de octubre. A la par, el asambleísta reelecto por Guayas, ex integrante de la Revolución Ciudadana y pareja de Padilla, confirmó que desde el miércoles forma parte del programa de víctimas y testigos, luego de que días atrás aseguró que recibió amenazas en su contra e incluso no acudió a recibir su credencial como legislador. Esta controversia ya alcanzó a la prefectura de Pichincha. Fiscalía inició una investigación por presunto peculado relacionado al nombramiento de Padilla en dicha prefectura entre 2019 y agosto de este año. La Revolución Ciudadana, que llegó al poder en el 2007 con una aprobación de casi el 70%, porque ofreció cambiar la estructura que había dejado la partidocracia, terminó convertida en la nueva partidocracia, captando todos los poderes para sí, lo que derivó en su descontrol y en sentencias por corrupción. Perdieron las presidenciales, perdieron en la elección de la Asociación de Municipalidades, perdieron el control en el Consejo de Participación y así ahora enfrentan una filtración de audios cuyo contenido no lo han desconocido y tienen por delante el nuevo periodo legislativo. Lenin Artigas está listo ya para Contacto Directo. Lenin. Fernando, Samantha, de todo ello vamos a hablar con el rostro más visible del movimiento, con la asambleísta nacional más votada, no solo de esa organización, del país, la arquitecta Pierina Correa. Buenos días, arquitecta, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días a todos quienes integran el panel de Contacto Directo. Arquitecta, quisiéramos empezar preguntándole si dentro de la organización ustedes han analizado ya los resultados de la última contienda electoral y si en esta evaluación, en este análisis, han determinado si fue o no un error el haber escogido a una mujer que represente a la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones. ¿Y por qué se lo planteo o por qué le pregunto si se trató de un error? Porque muchas personas dicen que quizás se trató de una estrategia machista, el uso de una figura femenina, cuando dentro de la Revolución Ciudadana pues se piensa de otra manera o no existe una valoración real de la mujer. ¿Podría usted despejar estas dudas, estos decires? Claro que sí, con todo gusto. Nosotros nos ratificamos, fue una muy buena selección y ahí son las contradicciones. Si ponemos a un hombre, que por qué no le damos espacio a la mujer. Si ponemos a una mujer, también es cuestionado. Le voy a comentar algo, a pesar de que no se alcanzó la presidencia de la República y la diferencia fue muy corta, realmente se acortó tanto que hubiera podido ser para cualquiera de los dos. Nosotros no consideramos ni remotamente una derrota porque si vamos a los números y desde el 2019, cómo ha ido evolucionando la votación a favor de nuestro movimiento, ahí están los números claramente. En el 2021 tuvimos la mayor cantidad de integrantes en el bloque más numeroso de la Asamblea Nacional. En el 2023 ganamos ampliamente las seccionales con 51 alcaldías, 9 prefecturas, muchísimos concejales y juntas parroquiales y en estas elecciones
interinas anticipadas, también incrementamos sustancialmente la votación y por ende el bloque de asambleístas al interior del Pleno de la Asamblea con más de 800.000 votos. Y en segunda vuelta, si me permite, sí, en la Sierra Centro que yo tuve a mi cargo, como referencia, en 4 provincias que han sido históricamente antagónicas en lo electoral hacia nosotros, inclusive en la época de los 10 años de gobierno de mi hermano, aumentamos en promedio más de 15 puntos porcentuales. El binomio obtuvo una votación muy superior a la del 2021, así es que ahora, no hay esa derrota, victoria vamos avanzando legislativa, con fuerza. Esa victoria legislativa es pues relativa porque para tener mayoría en la Asamblea basta con un 35%, que es lo que obtuvieron ustedes en las legislativas y no se vio reflejado luego en las presidenciales, donde para ganar, para llegar al poder, pues se requiere de la mitad más uno. Pasando, o mejor dicho, continuando con el tema de este machismo cuestionado o este supuesto machismo cuestionado dentro de la Revolución Ciudadana, arquitecta, ¿cómo van ustedes a procesar esta denuncia de violencia de género que ha hecho Soledad Padilla? Están los audios entre Ferdinand Álvarez y el expresidente Correa, su hermano. Él pide que controlen a Padilla. ¿Cómo es esto que uno pide que controlen a una mujer? O los audios de Jorge Glass diciéndole a Soledad Padilla: si tú me hubieras dicho que te ibas de viaje o que salías con otra persona, no pasaba nada, porque ella tenía que contarle a su jefe lo que hacía en su vida personal. O sea, ¿qué pasa dentro del movimiento? Usted acaba de decir al final de su pregunta una frase que es contundente: vida personal. El tema que se ha suscitado, si bien Ferdinand ya no es, pero hasta hace unos días era parte de la Revolución Ciudadana, militante del 2020, y Jorge Glass, en calidad de ex vicepresidente nuestro, también es parte de la organización, es un tema estrictamente personal que desafortunadamente llegó a instancias nacionales, y de ahí, a partir de ahí, se ha hecho una telenovela tremenda. Nosotros, como gobierno, dimos claras muestras por parte de Rafael Correa que le dábamos la importancia que merece la mujer al tener en el gabinete presidencial una gran cantidad de mujeres al frente de ministerios coordinadores, de ministerios sectoriales y de instituciones importantes en la vida política del país, como Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, SRI, entre otros. No se puede juzgar a un movimiento por un caso, peor aún cuando es un caso netamente personal en el que nadie, creo yo, firmemente debe meterse. En cuanto a las denuncias... No fue un caso, arquitecta, y ya que usted hace referencia pues, al pasado, recordemos los comentarios de su hermano en relación a cómo habían mejorado las farras y no necesariamente la equidad de género con la presencia de mayor legisladoras, porque usaban unas minifaldas y había que subirles el sueldo para que se compren un poquito más de tela. Comentarios que están allí, ¿no?, que fueron grabados. No nos olvidamos tampoco de cómo se suspendió en su momento a 3 asambleístas a quienes se les dijo que durante un mes no vayan ni hablen. ¿Por qué? Por haber cometido pues, el pecado de mocionar la despenalización del aborto, que era una postura contraria a la del Ejecutivo, que tenía pues una posición más conservadora en relación a ese tema. No ha sido entonces un único caso, y así como usted expone algunos hechos, algunas acciones que demuestran que hubo mayor inclusión de la mujer, también existen estas otras situaciones que dan a entender pues, que había una conducta ciertamente machista. Mire, nuevamente, es un tema que ya está en instancias jurídicas y debe desarrollarse y decidirse en esas instancias. Nosotros no podemos intervenir ni interferir de modo alguno. Existen audios y acusaciones de lado y lado, y como yo he dicho varias veces, el mal de la olla solo la sabe la cuchara, y en este caso son 3 cucharas que saben, que son los que realmente saben lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, y nosotros como movimiento no debemos intervenir, más allá de que seguimos siendo defensores del respeto irrestricto a la mujer, venga de quien venga y en cualquiera de las circunstancias que sean. Pero también, si usted va a hacer referencia a lo que se ha hecho público, hay una carta, una comunicación por parte de Soledad en la que dice que después de no sé cuántos años, 12 años creo, de haber trabajado con Jorge Glass, recién se dio cuenta
de que había estado afectada psicológicamente, acosada y una serie de cosas. Entonces, dejemos que la justicia decida, porque hay dos denuncias, una por acoso por parte de Soledad y una contradenuncia por extorsión por parte de Jorge. Las instancias están en lo judicial. Sí, sin duda, arquitecta, eso se tiene que resolver. Y partamos del principio de inocencia también. Eso se tiene que resolver en instancias judiciales, allá los jueces y los investigadores que se encarguen de determinar responsabilidades, si es que existieran. Pero aquí queremos hablar es sobre las connotaciones políticas que ha traído pues todo esto. El coordinador de la bancada legislativa termina renunciando debido a esta situación. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en un comunicado dice: voy a presentar un protocolo para que se cree una unidad de atención a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Esto para todas las organizaciones políticas, pero tenemos que empezar por casa, lo dice la prefecta Pavón. Con todos estos audios y con todas estas reacciones que se han generado y que son de dominio público, ¿usted, arquitecta, respalda a Jorge Glass o cree que él quiso ser extorsionado, o su postura es más de sororidad, de empatía, del yo sí creo, yo sí te creo, que caracteriza pues al movimiento feminista? No soy parte del movimiento feminista, yo soy parte del movimiento de la justicia y de la verdad. Así es que, como les digo, yo no conozco el entramado o las cosas que han pasado entre ellos, eso solo lo saben ellos. Hay contradicciones en cuanto o declaraciones contradictorias, dependiendo de con quién uno hable. Lastimosamente, esto se hace público y lo agrandan tremendamente, intentando incluso posicionar un fraccionamiento del movimiento que no existe. A fin, ellos dos han sido partes de nuestro movimiento y evidentemente, como en cualquier grupo humano, e inclusive entre hermanos mismos en una familia, existen personas con más afinidad hacia Ferdinand, otras con más afinidad hacia Jorge, pero eso en ningún momento debe afectar. Tenemos que aprender a separar lo personal de lo político, y eso tiene que ser rotundo y claro. Nosotros hemos dado muestras claras de que cuando hay que defender, hay que hacerlo, y cuando nos toca en nuestro ámbito lo hemos hecho, por ejemplo, como en el caso de la comisión especial ocasional que se conformó por el asesinato de la chica Bernal. Entonces, nosotros hemos hecho eso. Yo soy provida también, en el caso que usted mencionó de la sanción, es un tema de proceso interno, cuando se había tomado una decisión y se había acordado algo, y ellas sí respetaron en el momento de la sesión lo que se había acordado. Eso es un proceso interno, no fui parte de eso. No estaba en ese momento yo en el movimiento activando, estaba en área personal y privada. Entonces, esperemos que sea la justicia la que finalmente resuelva, que se escuchen las declaraciones. Me parece ilógico que después de haber hecho todo un revolú y haberlo llevado a ámbito público, un tema tan privado, tan personal, tan íntimo, que por ejemplo Soledad no quiera dar declaraciones ahora. Incluso hay acusaciones de parte de Ferdinand en cuanto a quién difundió e hizo públicos estos, y se supone que están apuntando, y lo dijo con nombres y apellidos, a su abogado. Entonces, si no pueden trabajar adecuadamente con su abogado, que es el que lleva el caso, no sé qué más. Yo no opino sobre temas estrictamente personales de los cuales no conozco el detalle. Usted ha mencionado un término durante su última intervención y ha hablado de un resquebrajamiento del que se habla, existiría pues dentro de la revolución ciudadana. El hecho de que Marcela... Ok, pero ¿qué hacemos entonces con el hecho de que Marcela Guiñaga se haya retirado de la dirección del movimiento, con el hecho de que Aquiles Álvarez está trabajando en territorio y se ha señalado por parte de las personas que están trabajando en el territorio que estaría pensando en formar su propia agrupación? A Pavel Muñoz tampoco es que se lo ve muy cómodo dentro de la organización, y una persona que ha trabajado muy directamente con ustedes como Carlos Rabascal ya les ha dicho pues que gracias, que les vaya bonito, porque él en la próxima elección corre sin ustedes. ¿Qué significa todo esto, arquitecta? El que se quiera ir, pues que se vaya. Mire, siempre hay un proceso de depuración en cada organización, en este caso política. Voy a ir refiriéndome a cada una de las personas. Marcela Guiñaga
era directora nacional del movimiento, su periodo formal feneció en agosto, por tanto estaba prorrogada en funciones. Yo no encuentro razón para su renuncia, pero en todo caso habría que preguntarle a ella, que fue la que la formuló, y evidentemente en agosto estábamos en pleno proceso electoral, por lo tanto no cabía pensar en preparar una convención o una asamblea para elegir una nueva directiva o eventualmente ratificar la existente. Eso en cuanto a Marcela. Aquiles, parte de su trabajo como alcalde es justamente recorrer los territorios, y no es solamente la parte urbana, hay urbano marginal, hay parroquias rurales que son parte, incluso una tan lejana como Tenguel, así es que no me extraña que esté recorriendo como correspondería eventualmente a una autoridad, no ser de escritorio, sino de territorio. Se han mencionado algunas cosas, han dicho, Aquiles está formando su movimiento, Marcela está formando su movimiento, Jorge tiene 16 asambleístas, Ferdinand maneja 9. No es así, no es así. Lastimosamente se está intentando aprovechar de muchas circunstancias que se han dado para poder resquebrajar, fraccionar un movimiento. Está sólido y fuimos en los 2 años previos hasta el momento de la disolución de la Asamblea, el único bloque que no cedió y no perdió un solo asambleísta. Arquitecta, después de quedar en los 47, a pesar de las amenazas y de los ofrecimientos, inclusive monetarios en grandes cantidades, que recibieron algunos de nuestros integrantes. Nos mantuvimos férreamente unidos porque somos parte de un proyecto político. Arquitecta, en el Partido Social Cristiano han expresado pues de manera abierta que ellos quieren captar la presidencia de la Asamblea Nacional, y el ungido para ello es otra vez Henry Kronfle. El 14 de mayo del 2021, usted y su bloque votaron a favor de esa candidatura, pero no les alcanzó. En esta ocasión, ¿van a reiterar el respaldo o los tiempos son distintos y las cosas han cambiado? A ver, de Henry me preocupa algo porque si bien efectivamente se propuso su nombre en el 2021, él prácticamente, si asistió 3, 5 veces a la Asamblea, personalmente, presencialmente fue mucho, porque hasta lo que yo conocía tenía una enfermedad, entiendo, del corazón, que le impedía subir a Quito por el tema de la presión y la altura. Si está proponiendo nuevamente su nombre, asumo con alegría que ha sido superada esa situación de salud. Él tiene, al igual que cualquier otro integrante de todos los movimientos y bancadas que están representadas en la Asamblea, un legítimo anhelo y derecho. Pero en esta ocasión no lo van a apoyar, a la ¿van a ir ustedes con candidato propio? No están concretadas aún las conversaciones, no se han concretado, no se han terminado aún, no se han concretado aún acuerdos, pero también han manifestado su interés otras bancadas y obviamente la misma nuestra, siendo el bloque mayoritario, también es legítimo el anhelo o las ganas o el interés en ocupar la presidencia y ser eventualmente parte de las autoridades que estén al frente del manejo de la Asamblea Nacional, sobre todo en un momento tan crítico para el país en el que debe haber una correcta articulación, no solo al interior de la Asamblea para dar las condiciones de gobernabilidad, sino también con el Ejecutivo, que necesita un marco jurídico legal para enmarcar sus decisiones, las acciones que deba tomar. Por ejemplo, están anunciadas algunas leyes económicas urgentes, señaló que iba a mandar una cada mes, ojalá que no sea así, sino que puedan armar una sola ley económica urgente o varias, dependiendo de los temas, pero que sean ingresadas a la brevedad posible por el bien del pueblo ecuatoriano. Arquitecta, ¿han tenido acercamientos con el presidente electo, con su bloque legislativo? ¿Tienen los votos suficientes ustedes como Revolución Ciudadana para ser no solo el bloque mayoritario, sino mayoría en la próxima asamblea? Nosotros estamos manteniendo conversaciones con todas las bancadas, excepto, evidentemente, Construye, que ha sido muy tajante y lo ha repetido públicamente en varias ocasiones, en decir que con los correístas ni a la esquina. Pero tenemos la apertura y consideramos que aun cuando, y es lo que yo he manifestado, aun cuando tuviéramos por nosotros solos mayoría para tomar decisiones, siempre debe prevalecer el diálogo, los consensos, porque estamos en la Asamblea en representación del pueblo ecuatoriano y nos debemos a ellos. Y en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, se hace más urgente que nunca. ¿No tendrían ningún problema en conformar una mayoría con el bloque de ADN? Para nada, es un bloque que está al frente del gobierno
Ellos llegaron con las justas, con bancada, con 14 asambleístas. Evidentemente se les unirán otros, ya que son gobierno y hay algunos independientes que buscarán aliarse o sumarse a algunas de las bancadas existentes, pero tenemos la absoluta apertura para conversar con todos los bloques, y nuestra candidata, ex candidata a la presidencia de la República, fue tajante y clara también cuando se conocieron los números preliminares que lo designaban como presidente electo, que en felicitarlo, en desearle éxito, porque el éxito de su gobierno será el éxito también del Ecuador, y puso a disposición los votos de nuestro bloque en todas aquellas leyes que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano, con las dos excepciones claras: las que tengan que ver con privatización y las que signifiquen regresión, vulneración o irrespeto a los derechos de la ciudadanía. ¿A cambio de nada? ¿No es que van a insistir en comisiones de la verdad o, por ejemplo, en la destitución, en el juicio político a la fiscal Diana Salazar? El juicio político ni siquiera se ha iniciado. En la Asamblea se evacúan los juicios en la medida y en el orden en que han sido presentados. No hay ningún tipo de negociación en ese sentido. Las condiciones que hemos puesto son estrictamente no a las privatizaciones y no a la vulneración de derechos. Pierina Correa, el resto, asambleísta. por último, se irá conversando en el camino. Arquitecta Pierina Correa, asambleísta nacional de Revolución Ciudadana, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Un abrazo, un buen día y gracias siempre.